Bueno, buenas tardes a todos. Soy Marcos Ojeda, director general del Grupo Banco Alcalá. Tras estos minutos de cortesía, vamos a dar comienzo a nuestro tercer webinar sobre nuestra visión actualizada de los mercados financieros. Lo primero de todo, quisiera, en nombre de nuestro propio grupo, de nuestro presidente y en el mío propio, desearles que todos ustedes, sus familiares y amigos, se encuentren en buen estado de salud, deseándoles ánimo para seguir sobrellevando este periodo de confinamiento que todos estamos sufriendo. Al igual que siempre, en estos momentos tan particulares de complejidad e incertidumbre, el Grupo Banco Alcalá quiere seguir estando cerca tanto de nuestros clientes como de nuestros amigos, ofreciéndoles la posibilidad de participar en estas conferencias en las que de manera periódica ofreceremos nuestra visión de los mercados financieros con la voluntad de servicio al cliente como siempre nos caracteriza. Igualmente, dado que ofrecemos estas conferencias con carácter semanal, estamos abiertos y agradecidos a que todas aquellas sugerencias que nos puedan hacer llegar nos las hagan a través del email y así poder mejorar estas sesiones. Para garantizar un mejor desarrollo del webinar hemos procedido a silenciar todos los micrófonos, apagado las cámaras y el discurso del ponente será solamente con audio. Existe igualmente la posibilidad de formular preguntas por el chat, las cuales un moderador las irá recogiendo de manera que al final de la ponencia se podrán responder a todas. Por último, para no extenderme más, quisiera presentarles a don Luis Buceta, director de inversiones del grupo, quien nos dará una actualización sobre la situación actual de los mercados financieros y nuestra visión sobre los mismos. Muchas gracias a todos y cedo la palabra a Luis. Pues nada, buenas tardes. Disculpas por los problemas técnicos. Muchas gracias, Marcos, por la introducción. Yo sí escuchaba perfectamente, pero no sé por qué no era capaz de hablar. Pero bueno, bienvenidos una semana más a este webinar. Recordarles que para acceder al chat de preguntas hay que pulsar sobre una flecha roja que aparece en las pantallas y allí encontrarán un apartado que pone preguntas, conversaciones y ahí se puede hacer la pregunta. Bueno, pues estaba ya contando, porque había empezado a hablar, que un poco actualizando sobre la evolución de la pandemia en el mundo. Si recuerdan, la semana pasada hablábamos de la importancia de bajar de ritmos de crecimiento de infectados del 10%, porque a partir de ahí la caída era bastante vertical. Estábamos un pelín por debajo del 10%, con Reino Unido y con Estados Unidos algo por encima. Pues bien, ahora estamos con un incremento de infectados del menos del 5%, en concreto del 4,6%, y además en Estados Unidos y en Reino Unido también a niveles por debajo del 5%, lo cual son bastante buenas noticias. En este sentido, pues bueno, tenemos Alemania e Italia por debajo del 2%, España hemos tenido algo de repunte, pero vamos, estamos en niveles poco superiores al 3%. Y otra buena noticia es que las hospitalizaciones en general, tanto primero en Nueva York, que es de los grandes focos de contagio, y además en Francia y en Italia, las hospitalizaciones están cayendo. No solo están cayendo las hospitalizaciones, sino que también el número de personas en la UCI también está bajando. Ahora mismo ya hay prácticamente 2 millones de contagiados, se ha doblado la cantidad en 2 semanas, desde 1 millón a 2 millones en las últimas 2 semanas. El paso de medio millón a 1 millón ocurrió exclusivamente en una semana, con lo cual se ve también con estos datos que las medidas de distanciamiento social pues están funcionando. Aquí la historia también es ver, pues qué estrategias de salida se pueden seguir y bueno, pues no precipitarse y evitar una segunda ola fuerte, ¿no? Como a lo mejor pues están medianamente planteando si está ocurriendo en Singapur, en Corea, en Japón o en China. En general, la Comisión Europea ayer comentó que las estrategias de salida y que deberían estar coordinadas a nivel europeo se deberían basar en 3 criterios. Por un lado, un criterio epidemiológico, es decir, de la evolución de contagios. Por otro lado, un criterio sobre la capacidad hospitalaria que ofrezca el país de turno para poder asumir algún pequeño incremento de contagios. Y tercero, un control y una monitorización de los contagiados, ¿no? Y aquí, como comentábamos en
en anteriores ponencias, es muy importante los test masivos de serología, sobre todo, que son los que miden los anticuerpos y si se ha pasado y para ver hasta qué punto se va ganando cierta inmunidad al virus, aunque sea de corto plazo. Aquí, nada, simplemente señalar que hoy Abbott ha mencionado que ya tiene un test con una fiabilidad de prácticamente el 100%, incluso hasta 30 días después de que hayan desaparecido los síntomas. Se va a poner ya a fabricar para la próxima semana 1 millón de tests en la semana y para junio pues estará ya con capacidad de producción de 20 millones. Bueno, pues esto se junta también a las noticias de Johnson & Johnson sobre la vacuna, en la que comenta que podría estar ya para mediados del año que viene fabricando del orden de entre 600 y 800 millones de vacunas, ¿de acuerdo? Al mes. En este sentido, la Organización Mundial del Comercio pues, ha mencionado que hay actualmente 70 vacunas en proceso de aprobación, que además ya 3 de ellas están en fase ya de pruebas en personas. Aquí con las estrategias de salida, pues también se está hablando bastante en Estados Unidos, donde empieza a haber algo de discusión entre el presidente Donald Trump y los diferentes gobernadores de las diferentes regiones en Estados Unidos, donde pues, Donald Trump está presionando para que se aceleren y los otros, pues bueno, están diciendo que bueno, pues que depende de mucho de con qué seguridad se van a hacer esas salidas, ¿no? En Alemania también ha habido noticias sobre ya el comienzo de actividad de una manera más seria a partir de la primera semana de mayo y bueno, pues seguiremos oyendo noticias en ese sentido yo creo que bastante positivas por este lado, ¿no? Desde un punto de vista económico, habrán visto que antes de ayer el Fondo Monetario Internacional actualizó las estimaciones de crecimiento económico. La economía global prevé que vaya a decrecer un 3% para 2020. Tenemos que tener en cuenta que su anterior previsión era de un +3 para 2020, ahora ha pasado a un -3 y con una recuperación razonablemente optimista de un 5,8% para 2021. En este sentido, también ha dicho que hay ciertos riesgos para que tenga que revisar a la baja esta estimación de 2021. Esa recuperación y esta caída no es uniforme en todo el mundo. En Estados Unidos y en Asia parece que la situación va a estar mejor que en Europa y que en Iberoamérica, entre otras cosas porque, bueno, pues es como funcionan cada una de las economías. Si una economía tiene más peso de industria que de servicios, pues está algo más algo mejor posicionada de cara a la recuperación y si además esa economía tiene menos dependencia del resto del mundo, como además le ocurre, por ejemplo, a Estados Unidos en comparación con Europa, es una economía muchísimo más endogámica, también lo tiene más fácil de cara a la implementación de esas estrategias de salida y que al final lo recoge el crecimiento económico. En este sentido, pues para Estados Unidos estima una caída de casi el 6% para este año y de una subida del 4,7% para el año que viene, mientras que con la zona euro pues estima una caída del 7,5% y básicamente recuperando lo mismo que Estados Unidos en el año 2021. En España en concreto el impacto es algo mayor, de un -8% para este año 2020, con una recuperación del 4,3% para 2021, lo cual pues tampoco se aleja prácticamente mucho de las cifras que les mencioné la semana pasada. Y además con un paro que ve que se va a ir incrementando hasta niveles del 20%, desde el más o menos 14% que hemos alcanzado, que tenemos casi ahora, ¿no? Aunque estamos casi en un 15% ya. Están saliendo ya, empezando a salir datos macroeconómicos en Estados Unidos en el que recogen el impacto de esta epidemia por lo menos en 2 semanas de mes de marzo, de ventas minoristas, producción industrial, índices inmobiliarios y en general con caídas que son todas récord, ¿no? Desde por lo menos hasta hay que retrotraerse o a la Segunda Guerra Mundial o incluso a la Gran Depresión para ver caídas similares. En este sentido también, bueno, para aquí no es tan importante la caída en sí es su fortaleza, que ya más o menos la teníamos metida en el cuerpo que iba a ocurrir, sino hasta qué punto la recuperación va a ser uniforme, va a ser razonablemente rápida y qué visibilidad le damos a ello, ¿no?
También han salido, como todas las semanas, las peticiones iniciales de subsidio de desempleo, la gente que se apunta al paro. Ya tenemos en acumulado el último mes 21 millones de personas en Estados Unidos. Más datos interesantes, bueno, o acontecimientos interesantes ha sido pues, la reunión de la OPEP Plus, incluido Rusia, en el que han llegado a un acuerdo histórico de un recorte de producción de 9,7 millones de barriles diarios. En este sentido, la Agencia Internacional de la Energía prevé que la caída para el año sea de en torno a unos 9,3 millones de barriles diarios, pero el jarro de agua fría fue al mencionar que actualmente en este mes se está previendo una caída de 30 millones de barriles diarios, con lo cual pone en serias dudas la capacidad de almacenamiento de crudo que hay en el mundo, ¿no? Entonces, esto, pues bueno, se ha llevado un poco por delante los precios del crudo, ya las tenemos otra vez a niveles de $20 por barril y bueno, pues se está estimando que se tenga que parar sobre todo la producción de crudo con costes marginales más altos, como es en cierto modo los productores americanos, y en algunos casos incluso hasta petroleras integradas cotizadas pues se verían afectadas y en algún caso tendrán que tomar alguna decisión sobre si seguir produciendo o parar la producción, ¿no? La reserva, conocimos también la semana pasada actuaciones por parte de Europa y Estados Unidos respecto a planes fiscales y monetarios. Desde el punto de vista europeo, se anunció finalmente un paquete de 540.000 millones de euros casi sin condicionalidad para los diferentes países, y instrumentado, como mencionábamos, que se podía hacer en 3 tramos. Por un lado, a través del ESM, que podía llegar hasta 240.000 millones, porque serían ayudas individuales a los diferentes países hasta un 2% de su PIB. Por otro lado, otros 200.000 millones de líneas de avales de créditos a través del Banco Europeo de Inversiones, principalmente orientados a pequeñas y medianas compañías. Y, por último, 100.000 millones de ayuda. Perdón, la ayuda del ESM está condicionada además a que sea especialmente dirigida al sistema sanitario, tanto desde un punto de vista directo como indirecto. Y luego mencionaba también 100.000 millones de un programa de ayudas también a los diferentes países para los programas de los ERTES que se están implementando en prácticamente todos los países europeos. También se menciona fundar un fondo tipo Plan Marshall, un fondo de recuperación económica. Hasta el vicepresidente de la Comisión Europea mencionó 1,5 billones españoles de euros, donde aquí lo importante sería cómo financiarlo, y en concreto salía a debate pues, el tema del eurobono, ¿no? O el coronabono, como lo están mencionando ahora. No hubo acuerdo. Esto también fue una noticia bastante negativa para el futuro de la zona euro y sobre todo la gestión de la crisis en este momento. Se han emplazado a 23 de abril para seguir negociando y bueno, pues aquí donde hemos visto el impacto ha sido en las primas de riesgo de los países periféricos, en concreto en Italia, también en España, aunque en mucha menor cantidad. Y bueno, en este sentido, pues hemos visto durante estos últimos días incrementos de las primas de riesgo de en torno a, en el caso de Italia, 40-50 puntos básicos. No hay que olvidar que Italia, comentaba también la semana pasada, que bueno, pues se va a meter prácticamente en los niveles. Sí, buenas tardes, soy Marcos Ojeda otra vez. Parece que hemos perdido a nuestro ponente. Estamos intentando reconectarle. Un segundito, por favor. Bueno, pues estaba comentando el impacto de los planes de la zona euro de 540.000 millones, los estaba explicando un poco. En este sentido, para no hacerlo demasiado largo, simplemente decir que no viene con un eurobono detrás, la financiación sobre todo de un plan que se ha quedado pendiente de discutir, de un fondo de recuperación de hasta 1,5 billones españoles de euros, se va a discutir para el próximo 23 de abril. Y esto ha afectado a las primas de riesgo de países como Italia y como España,
en un entorno de mercados pues bastante estables, incluso con renta fija subiendo, pues hemos visto que aquí las primas de riesgo se han estado incrementando. Mencionaba también que en el caso de Italia, pues supone pues el elefante dentro de la zona euro en la habitación, porque bueno, se van a poner con unos niveles de deuda sobre PIB de en torno de superiores al 150%, con déficits fiscales superiores al 10% y llegando seguramente al 15%, y en un país con un crecimiento nominal, incluido inflación nominal, que es la importante de cara a la sostenibilidad de la deuda, inferior al 2%, pues pone en serio riesgo la capacidad de Italia para no entrar en un círculo muy negativo como el que le ocurrió a Grecia hace unos años, ¿no? Supongo que esto, pues bueno, irán negociando y se seguirá avanzando con el tema, pero muy distinto con cómo actúa la Reserva Federal, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se ha conocido también el jueves pasado que la Reserva Federal iba a iniciar un programa de compras de 2,3 trillones americanos o 2,3 billones españoles de dólares, principalmente orientado a pequeñas compañías y sobre todo también garantizando la liquidez y la financiación de lo que se denominan los ángeles caídos, que son esas compañías que están con grado de inversión, pero que a partir del 22 de marzo le hayan bajado el rating a bono basura y entonces pues pierdan el acceso a un pool importante de financiación por parte de grandes fondos institucionales, y también se reservaba la capacidad de compra de ETFs de high yield, ¿no? de bonos basura. Esto es una medida bastante importante, sobre todo para garantizar el buen funcionamiento del mercado y la liquidez en el mercado de renta fija. En este sentido, pues bueno, los bonos de renta fija corporativa han corrido bastante, han subido con fuerza. No quiere decir que ya a partir de ahora siempre vayan a subir, pero aquí sí que podemos tener bastante certeza con que los mínimos en cotización o los máximos en los diferenciales de crédito o primas de riesgo se hayan conseguido, ¿no? Con lo cual, bueno, luego lo comentaremos de cara a los movimientos en cartera que hemos hecho con la parte de renta fija. Y por otro lado, pues bueno, aquí nos da cierta garantía a que los rendimientos de los bonos, tanto gubernamentales como de corporativos, en general, pues tenemos bastante seguridad con que en la red que han instalado los bancos centrales, pues van a actuar como un soporte importante. He estado escuchando además también una conferencia de Ben Bernanke, el anterior presidente de la Reserva Federal. Aquí él hablaba de una normalización lenta, muy ligada a los tratamientos que se van consiguiendo respecto a vacunas y sobre todo de antivirales. Incluso él veía una recuperación en U, pero con mucha posibilidad de que si se precipitaban un poco los países en las estrategias de salida, pues que hubiera una W, ¿no? Un inicio de V, pero que luego hubiera otra recaída desde un punto de vista económico. En este sentido, pues bueno, los países del G20 ya han metido cerca de 5 billones españoles de estímulo fiscal. El impacto no es instantáneo, tarda algunos meses en notarse y además, pues bueno, se tiene que ver que el diseño de ese impacto, de ese estímulo fiscal debería ser el correcto, ¿no? Con lo cual hay aquí cierto riesgo de ejecución. Respecto a los mercados, pues bueno, estos estímulos de política económica, la evolución de los contagios razonablemente buena y cierta claridad en que, no sé, para entre mediados y finales de mayo se empiezan a implementar estrategias de salida, como os decía, pues ha hecho que los mercados pues hayan tenido un comportamiento bastante estable, con renta fija subiendo. La renta variable en la última semana, pues tampoco es que podamos decir, si es verdad que el Standard & Poor's 500, la bolsa americana, ha subido casi un 2% en la última semana, pero la bolsa europea, el Eurostoxx 50, un 1,40 más abajo que cuando estuvimos el miércoles pasado hablando, y el IBEX en concreto un 2,71% pues, más abajo. Pero en general con niveles de volatilidad también muchísimo más bajos, donde incluso hasta niveles por debajo de 40%, recordad que veníamos de niveles de 86%. En renta variable, además, bueno, se podría decir que los mercados financieros en agregado prácticamente han recuperado cerca
de un 40% de las pérdidas, queda el restante 60%. Ha sido una recuperación bastante vertical, ha sido una recuperación que en general da poco margen de error a que salgan noticias un poco no esperadas, con lo cual tampoco podríamos descartar que haya correcciones además con cierta importancia. Y en concreto, sobre todo, cuando estamos viendo que ya han empezado los resultados empresariales, con ciertas compañías en concreto, muy importante, yo creo, los que han ido anunciando los bancos americanos, donde, bueno, pues están viendo caídas en beneficios y, sobre todo, un incremento importante de las provisiones para hacer frente a la mora que les va a venir con motivo de esta recesión, ¿no? Yo creo que merece la pena, ya salió el tema en anteriores semanas, comentar un poco más en detalle, sacar a relucir a lo mejor los riesgos que podemos estar viendo en los mercados emergentes, donde son países bastante más frágiles que los desarrollados, no tienen la capacidad de implementación de políticas fiscales y monetarias como se han hecho en Europa y en Estados Unidos, donde además han ido cogiendo deuda. No olvidemos que tienen ya en agregado de media entre un 130 y un 140% de deuda pública sobre PIB, en buena parte además en moneda extranjera, se enfrentan también a un dólar que contra esas divisas sí se está manteniendo fuerte, contra el euro no, el euro pues más o menos se mantiene en niveles de 1,09, 1,08, tampoco creo que se mueva muchísimo más, pero contra divisas emergentes sí se ha ido apreciando y eso supone un problema de cara sobre todo a la capacidad de acceso a liquidez. En este sentido, pues hay que tener cuidado especialmente con los países que concentran incrementos de déficit públicos importantes junto con déficit por cuenta corriente, como puedan ser los casos de Turquía o Sudáfrica o Argentina. No así está ocurriendo con los países asiáticos, en concreto China, donde están saliendo muchísimo mejor de esta situación y así se está viendo a través de los flujos de capitales, ¿no? Las divisas de estos países siguen cayendo. Han recuperado un poco esta última semana, pero acumulan unas caídas importantes. Sin embargo, los índices de renta variable pues tampoco han caído tanto, ¿no? Con lo cual, una de las decisiones que estamos tomando es reducir un poco la exposición a fondos de renta variable de países emergentes, sobre todo los generalistas, los globales. Respecto a las carteras, aparte de esto que acabo de comentar, lo que hemos terminado de construir básicamente es la exposición a renta fija. Hemos querido contar con una renta fija que esté al amparo de las redes de seguridad de los bancos centrales. En este sentido, pues estaríamos hablando sobre todo en renta fija corporativa de grado de inversión en el caso europeo y tanto en grado de inversión que ya hicimos hace 2 semanas en Estados Unidos como incluso ya empezando con bonos high yield en el caso también de Estados Unidos después de la medida que implementó la Reserva Federal. En este sentido, pues bueno, de momento creemos que el recorrido en bonos soberanos es prácticamente nulo. Y bueno, ya hay una curva bastante plana en todo el plazo de vencimientos de los bonos corporativos y bueno, donde se pueden conseguir rendimientos bastante razonables y no vistos por lo menos en un par de años, me parece incluso 3. Y la verdad es que desde un punto de vista de renta variable, en carteras modelo hemos hecho muy poco movimiento, hemos quitado algo de peso en alguna compañía que lo ha hecho mejor para comprar una compañía minera expuesta sobre todo a la evolución y la recuperación en China, que Río Tinto, que en concreto se dedica al mineral, principalmente al mineral del hierro, pero también al cobre. Y bueno, pues conforme China va cogiendo, va normalizando su actividad industrial, pues es el mayor consumidor del mundo, representa 50% del consumo del mundo de este tipo de materias primas y bueno, pues es prácticamente el único movimiento en renta variable que hemos hecho durante esta semana. Y bueno, poco más. Si queréis pasamos al turno de preguntas. Muy bien. ¿Me oís? ¿Me oyes, Luis? Te oigo perfectamente. Vale, pues pasamos con la primera pregunta.
¿Qué bancos podrían utilizar el coronavirus para hacer default y descontarse deuda por causa de fuerza mayor? No he entendido bien la pregunta. ¿Qué bancos? Sí. Sí, si me la puedes repetir, por favor. ¿Qué bancos se ¿Qué pueden bancos beneficiar del coronavirus? podrían utilizar el coronavirus para hacer default y descontarse deuda por causa de fuerza mayor? Pues ahí la verdad es que, pues muy bien, no lo sé. En general, si las reglas del juego son las mismas para todos, pues en general, pues prácticamente todos, ¿no? Digo yo, es que no entiendo muy bien la pregunta, la verdad. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué reacción prevés en las acciones de Apple con el lanzamiento del nuevo dispositivo móvil? Bueno, la acción de Apple, la verdad es que ha recuperado bastante. Yo creo que el lanzamiento en general será, a ver, el tema del lanzamiento del nuevo teléfono con 5G se encuentra con el problema de que el desarrollo del 5G en prácticamente todas las geografías, menos un poco Corea del Sur y algo China, y algo quizás en Estados Unidos, pues se ha ido retrasando, ¿no? Entonces, en teoría, como que te van a poner un teléfono al que le vas a sacar poca utilidad desde un punto de vista del acceso a 5G. Pero la realidad es que actualmente existe bastante demanda latente de renovación de dispositivos de Apple. En este sentido, yo creo que le va a dar bastante negocio o fortaleza a su cuenta de resultados durante los próximos 2 años. Además, lo que estamos viendo, y sobre todo por encuestas que van saliendo, estamos viendo que la parte de servicios, que es aquello de iTunes y todos el resto de lo que va generando por lo que no es directamente la venta de iPhones, de iPads, de ordenadores, de relojes y de AirPods, que por cierto está subiendo muchísimo también los AirPods, se está incrementando de una manera radical, en torno a cerca de los 5.000 millones de dólares. Entonces, bueno, le da bastante resistencia este aspecto a la cuenta de resultados porque supone, no se es tan dependiente de una renovación de un dispositivo, sino que es un negocio mucho más recurrente desde un punto de vista mensual y esto podría también ayudar a que el múltiplo que se paga sobre los beneficios de Apple pues se mantenga o se siga incrementando. Vale, muchas gracias. Todavía se prevé una fuerte bajada del Standard & Poor's 500. En pasados seminarios se comentó que podría llegar a bajar hasta los 2.000 puntos. Sí, a ver, como poder, claro que puede. Es verdad que conforme va pasando el tiempo y se va teniendo cierta visibilidad en lo que pueda ocurrir, esos mínimos pues cada vez quedan más lejos, ¿no? De pensar que los pueden alcanzar. Entonces, bueno, pues es una caída importante, pero si se tuercen mucho el escenario macroeconómico y se tuerce también mucho la publicación de resultados empresariales y sobre todo las guías que den las compañías sobre qué esperan de su negocio durante este año y el que viene, pues perfectamente con una venta masiva, sobre todo de algo que no hemos visto, que son de la parte más minorista desde un punto de vista de inversores, podría llegar. Pero cada vez las probabilidades de que llegue yo creo que son más bajas, ¿no? Ver niveles de 2000 supone pues un escenario especialmente negativo y que conforme va avanzando el tiempo y se va viendo cierta claridad en los tratamientos, en la curva de contagios y por tanto fallecimientos y sobre todo más visibilidad sobre las estrategias de salida y reactivación de las diferentes economías, pues queda más lejos esos niveles de 2000. Muy bien. ¿Qué opinas de los mercados de India, China y Sudamérica? China es de nuestros favoritos dentro de mercados emergentes, por lo que comentaba anteriormente. Bueno, de hecho, China, desde los niveles máximos del año, prácticamente la caída no llega ni al 10%. Dependiendo del índice que se coja, incluso hasta, podría estamos hablando de una caída del 6,5%.
entre el 6,5 y el 10, dependiendo del índice. Es uno de los países que saldrá reforzado de esta situación. Yo creo que con un seguimiento de los focos de nuevos contagios bastante pormenorizado, y esto les garantiza que esos niveles de cerca ya del 90% de la actividad económica que están alcanzando, pues más o menos se consigan mantener. Es verdad que China además depende mucho del resto del mundo, con lo cual China se enfrenta a dos problemas. Uno, evidentemente que de corto plazo, que depende del resto del mundo, y dos, que en el medio plazo, pues muchas estrategias de deslocalización de la producción en las que China se vio favorecida durante varias décadas, pues bueno, pues habrá compañías que se las estén replanteando y poco a poco, pues a lo mejor vemos salidas de flujos de capitales. Otra parte positiva que tiene China es que una salida importante o un pequeño lastre que tenía su economía, que era el consumo, el exceso de importaciones motivadas por los chinos viajando y gastando muchísimo dinero fuera del país, pues esa parte pues, se ha reducido muchísimo, tardará en recuperar y entonces el sector exterior, es decir, el componente exportaciones netas en China, pues mejorará algo. En el caso de India, el caso de India lo vemos bastante peor que el de China. ¿Por qué? Pues porque es de esos países que comentaba antes, con déficits fiscales creciendo y déficits por cuenta corriente, ¿vale? Es decir, déficit comercial. Además, bueno, pues están bastante más retrasados en la evolución de la pandemia, siguen en situación de confinamiento y, bueno, con la cantidad de gente que hay en la India, pues tampoco es muy difícil de ver cuál pueden ser sus pronósticos en el corto plazo. También es verdad que como punto positivo es una población en general bastante joven y la población joven es la que mejor sobrelleva esta enfermedad, ¿no? Pero bueno, de momento nosotros lo que hicimos hace 3 semanas fue un cambio de India por China. Y en el caso de Iberoamérica o Sudamérica, pues también lo vemos razonablemente mal, ¿no? Sobre todo porque bueno, pues son economías que son donde se acumulan principalmente esos déficits fiscales y déficit por cuenta corriente también, caídas importantes de las divisas, en concreto a México le acaba de bajar Fitch el rating crediticio a BBB-, con lo cual ya se queda un escalón de ser bono basura. Brasil, además son países con unos sistemas sanitarios que no son los mismos que tenemos en el mundo desarrollado, con lo cual la evolución de la pandemia, pues a lo mejor no presenta los mismos patrones que hemos visto en Europa o que se está empezando a ver en Estados Unidos y de momento pues yo creo que merece la pena estar con muy poca o ninguna inversión allí. Muy bien, muchas gracias. Preguntan por sectores de seguro y bancos y valores como Amazon. Y también en relación al sector de banca, si ves algún banco español en riesgo de quiebra. Empiezo por la segunda. Actualmente no veo riesgo de quiebra elevado en ningún banco español. Los niveles de capital de la banca española pues actualmente son 3 veces los que había en 2007 y además en este sentido el acceso a liquidez y financiación por parte de los bancos centrales ha sido tan rápido y tan fuerte que de momento ninguno está teniendo ningún problema, ¿no? De hecho, así se está viendo pues, en los CDS de los bancos o incluso en los niveles que se pagan por hasta la deuda de peor calidad de los bancos, ¿no? Esos bonos, esos cocos o los AT1, que son esos instrumentos de renta fija perpetua o semiperpetua, en donde es verdad que los rendimientos han subido, pero para nada han llegado a niveles o están en niveles de estrés. Con lo cual, pues bueno, dependiendo de cómo vaya evolucionando esto, pues el tiempo lo dirá, pero así a priori diría que el riesgo de quiebra prácticamente muy bajo. Otra cosa es que luego sea una buena oportunidad de inversión, eso ya no tiene nada que ver. En este sentido, pues nuestra exposición a bancos es nula. Y la primera pregunta me preguntabas por compañías tipo Amazon. Bueno, pues son unas compañías que en general Amazon pues les está viendo en su cotización lo bien que está yendo. Son compañías que en concreto se ven fortalecidas de esta situación por 2 razones. Una primera, porque su entorno de negocio no empeora, incluso mejora en algunos aspectos. Y por otro lado,
son compañías con un músculo muy grande, que tienen mucha capacidad de aguante y que por el camino competencia se va a ir quedando, ¿no? Entonces, después de 2 años, a ver cómo ha quedado el panorama, pero es muy probable que las cuotas de mercado de Amazon con respecto, dependiendo de sus líneas de negocio, pues las cuotas de mercado hayan ido mejorando, hayan mejorado de aquí a 2 años. Muy bien. ¿Por qué sube el oro en estos días que mejora la situación? Por lo que están haciendo los bancos centrales y por lo que se está viendo de ese escenario de monetización de la deuda y de implementación de lo que lleva el mercado y los principales economistas un poco asustados con la nueva teoría económica que se llama teoría monetaria moderna. Que básicamente lo que viene a decir, bueno, es un concepto completamente distinto de cómo funciona la economía a la que estamos acostumbrados los que hemos estudiado economía, pero básicamente lo que viene a promulgar es la monetización total de los déficits fiscales, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando tienes déficits fiscales incrementándose de una manera radical, incrementándose mucho la deuda pública y siendo los bancos centrales quien van comprando esa deuda pública, es decir, lo van monetizando a través de imprimir dinero, pues primero te entra un riesgo a medio plazo de una posible escapada de la inflación, pero segundo, pues empieza a poner medianamente en duda pues el futuro de lo que se denominan las divisas en su concepción actual, ¿no? Que en inglés son fiat currencies, que no creo que no tienen traducción al español, no estoy seguro. Y entonces, en este sentido, pues el oro como activo real pues suele ganar peso. Muy bien, muchas gracias, Luis. Siguiente pregunta. ¿Qué visión tienes de Telefónica a medio plazo? Pues no especialmente positiva, la verdad. Se trata de una compañía metida en un sector con unos costes fijos importantes. Es un sector con una intensidad de inversión en capital fuerte y que le cuesta mucho monetizar esas inversiones en capital. En general, sector entero. La solución de cuando un sector se enfrenta a este tipo de dinámica suele ser la concentración, ganar escala, y aquí, pues como saben, pues el regulador es bastante enemigo en este sentido. Por otro lado, tiene un balance bastante ajustado. Ese balance, pues, le está costando muchísimo reducir los niveles de endeudamiento. Al final los va a conseguir vendiendo, pues, activos que son muy buenos generadores de caja. Entre ellos, pues está la venta de parte de la participación, lo que llaman Telefónica Hispam, que es toda la parte de Hispanoamérica, más lo de las torres, que ya veremos a ver si la sacan a bolsa, si se la venden a un fondo, si al final, porque lo del Telxius salió, si recuerdan, salió fallido. En este sentido, pues los precios que consiga por estas desinversiones, pues probablemente no sean los mismos que pensaban conseguir hace 2 meses. Y bueno, pues con un negocio que más de la mitad le viene de países donde pues suelen tender a ver depreciaciones de sus divisas, y sobre todo ahora que se están depreciando, pues entonces se repatria EBITDA o flujo de caja con una minusvalía importante. Pues bueno, en el corto plazo, ya sé que me han preguntado el medio plazo, pero en el corto plazo lo va a pasar mal, pero es que ese corto plazo pues le va un poco a hipotecar también, yo creo, algo el medio plazo. Es verdad que está en unos niveles muy interesantes, no digo yo que no pueda valer perfectamente 2 euros más de lo que está cotizando, con lo cual, en este sentido, la subida sería importante, paga un buen dividendo, que no sé hasta qué punto a lo mejor va a tener que seguir recortándolo, pero no creo que tenga problemas de liquidez Telefónica, quiero decir, no veo un escenario especialmente negativo, pero como oportunidad a medio plazo, pues veo otras compañías y otros sectores mucho mejor situados. En concreto, además, que siendo competencia de Telefónica, MásMóvil creo que es una mejor oportunidad de inversión. Muy bien. ¿Cuándo es esperable una recuperación de las compañías aéreas? Pues
Pues recuperación, depende de lo que llamamos recuperación. Si es recuperar los niveles que veíamos de finales, principios 2020, igual nos metemos en el año 2023, seguramente. Desde un punto de vista de la cotización de las compañías, ya veremos cuándo las recuperan. En general, yo creo que mejor situación de negocio tienen las compañías low cost tipo Ryanair o EasyJet que las grandes, tipo Lufthansa, IAG, o en el caso de Air France, donde ya ha comunicado el Estado francés que va a entrar en la capital. Estas compañías cuentan con bastantes recursos de liquidez, con lo cual van a ser capaces de aguantar bastante este escenario de caídas de tráfico aéreo que están sufriendo actualmente, superiores al 80%. Pero aquí la historia está en la capacidad de recuperación de ese tráfico aéreo. Es que no tengo nada claro que la normalización, sobre todo en este tipo de sectores, sea rápida, y es muy probable que si además nos enfrentamos a una posible segunda ola de contagios y a confinamientos y a la vuelta de confinamientos selectivos, por ejemplo, que no es para nada descartable, pues sufrirían bastante, ¿no? Entonces, aquí pues no hay más que ver Amadeus, que como saben es una compañía que la mitad de su negocio, bueno, el 90% de su negocio está ligado al mundo de las líneas aéreas, eh, porque también tiene una línea de negocio ligada a hoteles. Y en este sentido, pues acaba de hacer una ampliación de capital y una emisión de un bono, porque en su escenario de stress test es que ni para final de año se recupera nada del tráfico aéreo, ¿no? Entonces, si ese escenario llegara a suceder, pues seguramente las compañías aéreas necesitarían inyecciones en su capital de capital público. Muchas gracias, Luis. Siguiente pregunta. Si para salvar la economía se está aumentando deuda y creando dinero, ¿crees que en el futuro puede haber subidas de impuestos, recortes? ¿Se espera una inflación alta? Pues yo creo que sí, que se puede esperar subidas de impuestos, y también es muy probable que la inflación empiece a surgir. Esa inflación, seguramente por lo que comentan, por ejemplo, Luis de Guindos en una conferencia que dio junto con el presidente de la Reserva Federal de Chicago en la Fundación Rafael del Pino hace unos meses, comentaba, él metía bastante presión sobre los diferentes gobiernos para que implementaran medidas de apoyo fiscal, porque las medidas monetarias, esto estoy hablando de 3 o 4 meses antes de que esto empezara, porque las medidas de política monetaria pues estaban ya bastante agotadas, ¿no? Y en este sentido comentaba que igual que no están consiguiendo vía política monetaria una recuperación de la inflación hacia los niveles que tienen los bancos centrales como objetivo, comentaba que la política fiscal tendría un mayor impacto. Bueno, pues ahora vamos a tener que verlo en los próximos trimestres. Es verdad que en un escenario recesivo no se suele ver inflación, todo lo contrario incluso, suelen ser deflacionarios, sobre todo con recesiones tan importantes, pero es verdad que también que no teníamos los desequilibrios, sobre todo desde un punto de vista de balance en el sector privado que teníamos en el año 2007-2008, ¿no? Entonces, si la recuperación económica viene con razonable fuerza y con estos apoyos fiscales y monetarios tan fuertes, pues es razonable pensar que deberíamos ver incrementos en la inflación considerables. Muchas gracias. ¿Cómo garantizar la liquidez a salvo de las futuras políticas fiscales que serán confiscatorias? Yo siempre he pensado que a través de activos reales. O sea, si uno se pone en el peor de los escenarios, aquí, a ver, esto ya es sentido común y ya no es nada que tenga especialmente estudiado, pero intentando aplicar sentido común, yo creo que si el dinero está invertido en activos reales cotizados extranjeros, no sé, yo creo que me cuesta mucho más pensar que te vayan a expropiar una acción de Apple que el depósito en cuenta corriente, ¿no? Poniéndolo como en diferentes niveles de riesgo. Aún así, pues bueno, pues al final eso forma parte de tu patrimonio y te lo podrán confiscar vía impuestos, no lo sé. O sea, yo creo que ahí el esconderse pues es bastante difícil. Y bueno, pues tampoco sé si eso va a llegar a suceder o no. Muy bien. Tengo un 10% de mi cartera en dólares. ¿Lo mantendrías o lo aumentarías? Un 10%, pues hombre, yo tendría algo más. Yo tendría niveles cercanos ahora entre el 15 y el 20%.
Es verdad que los fundamentales del dólar, si solo atendemos a los fundamentales, pues debería el dólar depreciarse algo contra el euro, aunque solo sea por diferencial de tipos de interés, que va a favor, que ha ido mucho a favor del euro durante los últimos 2 meses, y diferencial de balanzas por cuenta corriente, es mucho más equilibrada la balanza de pagos de la zona euro que la de Estados Unidos, debería provocar una pequeña subida, una pequeña subida del euro contra el dólar. Pero siendo el dólar el activo refugio por excelencia, la divisa de reserva mundial, casi todo el comercio mundial está referenciado en dólares, buena parte de la deuda del mundo está en dólares y siendo la Reserva Federal, el Banco Central, con que está pues actuando con mayor contundencia en este sentido y sobre todo en el escenario en el que nos metemos, pues dudo mucho, me cuesta creer que el dólar pierda mucho valor, ¿no? Y sin embargo, si la cosa empeora, pues puede actuar un poco como colchón, con lo cual, pues bueno, si solo es un 10%, yo incrementaría un poco. Muy bien, pues pasamos a la última pregunta, que bueno, es una pregunta que dice que lo que me gustaría que analizaras mi cartera y estrategia de inversión. ¿Se puede poner alguien en contacto conmigo? Sí, claro. Ahí a través, tanto llamando a los teléfonos de Banco Alcalá, pero también a través de, sobre todo yo creo que la manera más eficiente es mandando un email a info@bancoalcalá.com, porque todo ese tipo de preguntas me llegan directamente y así pues se podrá estudiar con detenimiento. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Le recordamos que quedamos a su disposición, como ha dicho Luis, a través del mail que aparece en la pantalla, que es info@bancoalcalá.com, para cualquier consulta que nos quieran realizar y le daremos respuesta lo antes posible. Muy bien, pues muchas gracias a todos una semana más. Y nada, aprovecho también para decirles que mañana recibirán un email en el que habrá un enlace a este podcast, a este webinar. Iremos publicando además puntualmente el webinar en el blog de research del grupo. Bueno, pues espero que haya resultado interesante y les emplazamos a futuros webinars que iremos comunicando. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su interés y buenas tardes.